Damos la gloria, damos la honra en esta noche para la gloria del Señor. Amén. Vamos a estar, ahí hay un puntito rojo, ahí afuera. Damos la gloria al Padre, al Hijo y al Señor Espíritu Santo en esta noche. Amén. Qué bendición, qué gusto es estar con cada uno de ustedes en esta noche. Damos gracias al Señor y le pedimos al Padre que Él sea esta noche dándonos la sabiduría y el entendimiento. Amén. Como dice esta alabanza, correré a los pies del Señor, correré a los pies de Cristo, correré a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria del Señor Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a bajar el volumen de la pista y vamos a hacer algo muy especial en esta noche. Un poco de frío, un poquito de frío. Estamos en dos redes. Por la una red tenemos un poquito de problemas, pero ya estaremos subiendo el video de esta noche. Amén. Así que la gloria sea del Padre. Amén. La gloria sea del Hijo en esta noche. Cierre sus ojos. Hermano Marcelito, bienvenidos los hermanos que nos acompañan acá. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor. La gloria, la honra sea para usted, mi Dios Todopoderoso. Reciba todo honor y toda alabanza suya. Padre, dice su palabra que correremos a sus pies, Señor, porque no hay lugar mejor y no hay lugar más alto que estar bajo su presencia. Señor Espíritu Santo, en esta noche, tiempo de estudio bíblico, sea usted enseñándonos, dirigiéndonos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. La pista, por favor. Damos gracias al Señor. Así que la semana pasada comenzamos a ver este tema muy importante que es la hipnosis del Antiguo Testamento. Habíamos empezado en el libro de Génesis, se dio una parte, una introducción del libro de Génesis, pero todavía falta un poco más de dar. Amén. Así que, wow, ahí va. Qué clarito que estamos por acá. Gracias por las luces también, ¿no? Damos gracias al Señor. Amén. Muy bien. Habíamos visto un poco de Génesis y qué era la hipnosis del Antiguo Testamento. Dice así este contexto. Es un estudio sintético de cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Se examina el propósito de cada libro, quién fue el autor, cuándo y quién se escribió. Se identifica cuál es el mensaje de cada libro y cómo se relaciona con los demás. La meta de esta materia o este estudio, mis queridos hermanos, es darles a conocer un concepto panorámico de lo que está escrito en la Biblia. No sé si le pones una adoración de pista así bajita, por favor, para no sentirme un poco, ¿cómo se llama ahí? Solito, ¿no? Muy bien. Muy bien. Escuche esto, por favor, mis queridos hermanos. Tengan la bondad de tomar apunte, de tomar su cuaderno, su Biblia, su esfero, sus marcadores, porque también va a ir señalando las partes importantes de lo que habíamos visto. El Antiguo Testamento ha sido especialmente diseñado por Dios. Mire, ¿quién diseñó el Antiguo Testamento y quién diseñó el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento lo diseñó el Padre. En el Nuevo Testamento lo diseñó el Hijo con la redención, con la venida, con la redención, con la muerte. Muy bien. El Antiguo Testamento ha sido especialmente diseñado por Dios para hacer que las grandes verdades del Nuevo Testamento lleguen como algo vivo hasta nosotros. Mire. El Antiguo Testamento se vuelve sombra del Nuevo Testamento. Amén. El Antiguo Testamento se vuelve, el Antiguo viene a ser sombra del Nuevo Testamento. Todo lo que estaba escrito, todo lo que estaba, hermanos, profetizado, se iba cumpliendo y se está cumpliendo, ¿no? Se está cumpliendo, hermanos, cada palabra. Dice la palabra del Señor que todo se cumplirá, que ni una tilde, ni una jota, ni nada, ni una coma, ni nada, perdón, mis hermanos, va a pasar por alto. Amén. Así que esto es especial, ¿no? Esto es especial porque debemos entender que todo se va a cumplir
a su tiempo, hermanos. Y qué precioso es que la palabra del Señor se va cumpliendo, ¿no? Miren, necesitamos que esto suceda en nuestras experiencias cristianas. ¿Por qué? Porque muchas de las enseñanzas son sencillamente conocimiento académico. Hoy en día todo el mundo le habla de la parte académica, pero no le habla de la parte contextual que nosotros podemos entender, de nosotros que podemos ver. ¿Por qué se abrió el Mar Rojo? Poquito, ahí estamos bien. ¿Por qué se abrió el Mar Rojo? ¿Por qué el pueblo pasó en seco? ¿Por qué el pueblo salió de Egipto? Amén. Entonces, esto es muy necesario en lo que a nosotros nos respecta hasta que cobra vida cuando las vemos interpretadas y las dramáticas presentaciones del Antiguo Testamento. Esto es específicamente cierto en lo que se refiere a los primeros 5 libros. Y vamos a aumentarle uno más, que es Josué. Pongámosle los 6 primeros libros, ¿no? Toda la estructura del pueblo de Israel, toda la estructura del pueblo, cómo tuvo que pasar todo lo que pasó el pueblo hasta llegar cautivo a Babilonia y por qué llegaron cautivos, ¿no? Muy bien. Esto es especialmente, mis queridos hermanos, lo que nosotros podemos ver, porque en el Antiguo Testamento, en ellos Dios establece el modelo que sirve de fundamento a su obra. Entonces, en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, comienza el modelo hasta la redención de Cristo, y en la redención de Cristo comienza, digámoslo así, el siguiente paso para la gloria del Señor. Amén. Para la gloria del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, lo que nosotros podemos ver acá, vamos un poquito esto para acá. Ahí, vean. Cabe, hermano Marcelito, cabe hacernos uno de esos como tenemos para poner los estudios ahí cuando nos toque poner acá. Porque ahí se puede leer mejor. Muy bien, miren. En el Antiguo Testamento dice, Dios establece el modelo que sirve de fundamento a su obra. En una visión panorámica de las Escrituras, los primeros 6 libros de Génesis a Josué trazan el modelo que se vale Dios para obra en la vida de la humanidad. Entonces nosotros podemos ver en el libro de Génesis cómo empezó la creación de Dios, y después vemos, después de los tiempos, vemos el pueblo en cautiverio. Ay, perdón, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Que el Señor comienza a hacer su obra y después llegan al cautiverio. Miren lo que dice aquí. Dios, para la obra de allá, su modelo será exactamente el mismo en su vida y en las vidas de Adán, de Abraham, de Moisés, de David y de otros. Seguirá el mismo modelo que hallamos en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, Deuteronomio, en Josué. En estos libros veremos de qué modelo se mueve Dios en nuestras vidas. Cada libro nos trae una distinta panorámica. Cada libro tiene ese modelo perfecto que es Dios. Habíamos visto, mis hermanos, por tanto, al estudiar los libros es necesario relacionarlos brevemente unos con otros. A veces nos relacionamos unos con otros, ¿verdad? Yo no sé, hermanos que están acompañándonos acá, cómo se relaciona muchas veces cuando usted lee un libro de la palabra del Señor. Wow, yo soy como Pedro, digamos un ejemplo, ¿no? Porque tengo algo que Pedro tenía, y esto es especialmente lo que Dios me ha dado a mí. Mire cómo nos vamos relacionando, ¿no? En mi caso, yo me sé relacionar con la vida de Moisés. Tal vez no por lo manso, como dice ahí, que fue el hombre más manso sobre la faz de la tierra, no. Sino por el trabajo al aprender a pastorear. Porque yo me acuerdo que cuando era muy pequeño, yo pastoreaba los animales que tenía mi madre allá cuando vivíamos por monjas, ¿no? Y allá era un bosque, perdón, que teníamos, y desde muy breve empecé a hacer este tema de la ganadería, digámoslo así. Y empezaba a dar esos frutos ahí a través de los animales.
Y esto me relacionaba con Moisés cuando él empezó con Débora y su suegro Jetro a pastorear. Entonces siempre nos vamos a identificar brevemente con el panorama de cada libro, mis queridos hermanos. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Muy bien, vamos aquí. Génesis es el libro que revela la necesidad que tiene la humanidad y trata acerca del hombre, su creación, su pecado, el nuevo mundo que aparece después del diluvio. Mire, qué precioso, ¿no? ¿De qué nomás trataba Génesis? Haciendo autoalimentación de lo que vimos la semana pasada. Amén. Génesis era principio. Génesis era el principio. Génesis es el libro que revela, mire, la necesidad que tiene la humanidad y trata acerca del hombre, de su creación, de su pecado, el nuevo mundo que aparece después de ¿dónde? Del diluvio. Porque recuerda que cuando hubo el diluvio, ¿cuántos se salvaron? De niños, acá tenemos a Juan Kids, que es de los niños, y qué precioso es cuando se le va enseñando la vida de José, la vida de Abraham, la vida de Isaac, cuando se toma el contexto de Abraham. Entonces, esto vemos en estos libros. Entonces miren, Abraham, Isaac y Jacob y estos 4 hombres que siguieron a Dios ponen de manifiesto la necesidad que tienen los hombres de la sujeción, de tener una relación como hijos, de la santificación y de la glorificación. Pero lo que es más importante todavía, el Génesis termina con las palabras Eun Ataud en Egipto. Todo cuanto podemos decir acerca del hombre una vez que ha sido dicho todo lo que hay por decir es que vive en el hábito de la muerte. Después de ser libres, el hombre, por su naturaleza pecaminosa, vuelve ¿a dónde, mis queridos hermanos? A la esclavitud. Entonces, mis queridos hermanos, pero el libro de Éxodo es todo acerca de Dios. El libro de Éxodo está diseñado y Éxodo es salida. Ustedes han oído cuando dicen en las noticias, tomando un país vecino, ¿no? En estos tiempos que estaban a sus años atrás, y el éxodo de Venezuela comenzó. ¿Han escuchado? ¿O se acuerdan cuando poderoso es que nosotros podemos entender acerca de la palabra del Señor? Amén. No sé si miras si está siguiendo, ¿no? ¿Ya? Exacto. Muy bien, pero el Éxodo es todo acerca de Dios. El Éxodo es la respuesta de Dios ante la necesidad del hombre, hermanos. Mire, y el segundo libro de Éxodo, el segundo libro titulado Éxodo, la Biblia narra de forma portentosa, mis queridos hermanos, como Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Además contiene el relato del otorgamiento de la ley por parte de Dios y el comienzo de la peregrinación del pueblo rumbo a la tierra prometida. Qué precioso, ¿no? 3 eventos muy importantes. Anoten en casa estos 3 eventos muy importantes. Contiene el relato el otorgamiento de la ley. Es como decirle, usted es el presidente de la república, ¿quién de ustedes quiere ser el presidente o la presidenta? Amén. Yo levanto, dice mi bendición, amén. Y usted pone por ley, ¿verdad? ¿Qué es lo que hoy tenemos por ley nosotros? Hay muchos estatutos, muchos reglamentos que hoy tenemos en nuestro país por ley, pero uno de ellos es por ley, el pago al SRI, el pago a los impuestos, el pago al municipio, son por ley, ¿verdad? Entonces, nos otorgan una ley que nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de ¿qué, hermanos? ¿De qué? De cumplir. Si usted está en la obligación, estoy dando un ejemplo,
terrenal, usted está en la obligación de dar una factura a cada compra que usted lo hace, o a cada venta, perdón, que usted lo hace. Su obligación es dar una factura y su obligación es declarar el IVA, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede si usted tiene su negocio y no da facturas? A ver, ¿qué sucede, Pati? Automáticamente el SRI se presenta y nos clausura, hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, el primer acontecimiento especial que nosotros podemos ver cuando el pueblo de Israel está en Egipto, y se relata en el libro de Éxodo, mis queridos hermanos, es el otorgamiento de la ley por parte del Señor Padre, o Señor Jehová de los ejércitos. El segundo acontecimiento que la peregrinación del pueblo de Israel, mis queridos, la salida del pueblo de Israel. La segunda que nosotros podemos ver es la salida de la esclavitud después de 400 años, estando ahí clamando, salió el pueblo de Israel. Este acontecimiento me encanta. Y este acontecimiento, mis queridos hermanos, es algo que nosotros podemos ver a través de la historia, el cumplimiento de la promesa que hizo Abraham a Isaac y a Jacob. Ese cumplimiento que hizo a ellos de la tierra prometida. ¿Y dónde se cumple? Con Josué. Por eso dijimos 6 libros. ¿Amén? Se cumple con Josué. Entonces esos acontecimientos, mis queridos hermanos, tienen temas sugeridos para ver nosotros la excelencia del libro de la liberación del pueblo de Israel, y en el Antiguo Testamento cómo Dios liberta a su pueblo. Ya no hay un mar rojo, ya no hay ese, pero sí hay un Egipto que a veces nosotros nos gusta estar en el Egipto, mis queridos hermanos. Miren, el Éxodo es la respuesta que Dios ante la necesidad del hombre y la manera en que ha suplicado la solución para el pecado del hombre. Amén. Escuche con atención. Comienza de inmediato. Yo quisiera que usted vaya anotando, y los hermanos también de la congregación vayan anotando, porque después de todo esto vamos a hacer una evaluación. Así que usted vaya oyéndose, ¿cómo sabemos decir? Pilas, ¿no? Oyéndose las de Berredi, las del gato, o las de la pantera, como saben decir, ¿no? Póngase ahí, porque después vamos a hacer una evaluación, ¿no? Y la persona que mejor puntaje tenga tiene un premio donado, un premio que nos van a donar, y va a ser especial ese premio, ¿ah? Ya estamos viendo, ya estamos pensando, no me miren, no me miren, solo ponga atención. Muy bien. Mire, comienza de inmediato con la actividad de Dios, y durante todo el curso de este libro se ve a Dios obrando con poder. Si usted, yo le invito a que lea el libro de Éxodo la próxima semana, todo este mes, dedíquese a leer el libro de Éxodo. Va a ver el nacimiento, cómo fue el nacimiento de Moisés, cómo Dios hizo que su madre, puso Dios la sabiduría a su madre para que lo guardara de la muerte, cómo Moisés fue preparado, y hay una parte muy especial, y la próxima semana lo traeremos, que está, voy a sacar una parte del libro de la Torá. ¿Por qué Moisés dice yo soy falto de habla? En otras versiones dice yo soy tartamudo, y en otros dicen que no fue así, pero en la palabra está escrita lo que sucedió. Me hace de acuerdo la próxima semana, ¿ya? ¿Por qué Moisés? Entonces, mire, comienza de inmediato con la actividad, mis queridos hermanos, de Dios obrando en poder. Por lo tanto, el libro viene a ser una imagen de la redención, de la actividad de Dios por redimir al hombre en su necesidad, de su pecado, de su degradación y en su desgracia.
Como tal, es una maravillosa imagen que contiene unas lecciones tremendamente instructivas para nosotros acerca de lo que significa la redención, es decir, de lo que ha hecho y está haciendo Dios en nuestras vidas, así como de lo que pretende hacer con nosotros y los pasos que va a dar. Qué precioso, hermanos. Miren cómo Dios nos va mostrando acerca de la redención, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios nos muestra de su redención, hermanos. Pero la redención no se completa en este libro. Nunca hallaremos la historia entera, de la redención en éxito. Es preciso seguir con Levítico, con Números y Deuteronomio. Es una cadena. Es una cadena. ¿Qué tal esa cadena? Si usted tiene una cadena, hermanos, y eslabón se llaman esas cositas de las cadenas, ¿no? ¿Qué sucede si yo le rompo un eslabón? Ya no queda lo mismo, ¿no? Ya no queda lo mismo. Entonces hay que seguir, digámosle, ese eslabón de cada libro. Porque en el libro de Levítico, y ese es un libro muy tremendo, que nos habla al ministerio, que nos habla a todos los que participamos en el servicio del Señor, cómo eran los sacerdotes. Bueno, ya les voy dejando unas pequeñas introducciones, mis queridos hermanos. Mire, pero la redención no se completa en este libro. Nunca hallaremos nunca hallaremos la historia entera de la redención en Éxodo. Es preciso seguir Levítico, Números y Deuteronomio. El cuadro completo aparecerá al llegar al libro de Josué, donde encontramos a Israel, que ha sido llevada a una tierra de triunfo y de victoria sobre sus enemigos. ¿Y qué dijo? Yo echaré delante de ustedes al amorreo, al efeo, y bueno, hay un montón de todos ellos, ¿no? De todos estos que nosotros podemos ver, y ahí vamos a encontrar recién el final de la redención, cuando llegan a la tierra prometida, mis queridos hermanos. Pero hay pasos, ¿no? Hay pasos. Mire cómo el pueblo se iba quedando. La generación que salió de Egipto pereció por causa de la murmuración, por causa de quejarse. Entró la nueva generación, como también nosotros somos esa generación que vamos dejando huellas. Vea hermano, cómo va dejando, ¿no? Y el tema para la próxima semana, mire, cómo el pueblo de Israel dejó, ¿no? Mire, sus enemigos, a ver, déjeme seguir el hilo de acá. Ya, sobre dice, encontramos a Israel, que ha sido llevada a una tierra de triunfo y de victoria sobre sus enemigos. Es una imagen de la experiencia cristiana triunfante y victoriosa. Amén. Parémonos ahí. Es una imagen cómo la redención llegó al pueblo de Israel entrando a la tierra prometida, y cómo la redención de hoy en día llegando a las bodas del Cordero. Es una imagen, es una redención tremendo, hermanos. Todo lo que pasaba el pueblo de Israel, pasamos nosotros para llegar a la redención por medio de la cruz, a las bodas del Cordero. Yo no sé si usted quiere estar en esas bodas, pero yo de hecho sí quiero estar en esas bodas. Amén. Mire, amén, hermanos. Dice así: Israel es por lo tanto una imagen del pueblo de Dios y de la iglesia de Dios. Escuche bien, todo esto está en el libro de Éxodo, ¿no? Israel, o el pueblo de Israel, es una imagen de Dios, de la iglesia de Dios, y usted como hijo de Dios. Estos libros han sido maravillosamente diseñados por el Espíritu Santo y disciernen hechos históricos que han sucedido de tal manera bajo el gobierno absoluto de Dios, que representa para nosotros grandes verdades redentoras. Es por eso que el apóstol Pablo dice, escribiendo a la carta de los Corintios, estas cosas les acontecieron como ejemplo. Literalmente representando, están en las representaciones, ¿no, mis queridos hermanos? Y están escritas para nuestra instrucción. Tanto bueno es hacerlo caso. Vamos a ver, para que no me
digan en dónde está eso, ¿no? Para que no me digan, me escriban, ¿y dónde está esa parte que dijo? Sí, váyase a su Biblia, Biblia por favor, en Primera de Corintios, vamos por acá, Primera de Corintios, después de Romanos está Corintios, por favor, capítulo 10, verso 11. Un poquito de frío, hermanos. Está de traerme la cafetera aquí para hacernos un cafecito de esos bien calientes. Está haciendo, o es mi imaginación. Está haciendo frío. Está haciendo frío. Bueno, vamos pero el Espíritu Santo nos calienta ya. Amén. Verso 1 de Corintios capítulo 10, verso 11. Dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mire, entonces que dice que esto es como, mis queridos hermanos, como ejemplo, todo lo que pasaba el pueblo de Israel. Ahora yo le pregunto, el pueblo de Israel cayó cautivo por la desobediencia. Y ahora nosotros podemos caer cautivos en el pecado por la obediencia o la desobediencia. Por la desobediencia, hermano. Porque a usted le dice, mira, ponte el traje de aguas que va a llover. Usted no, ¿para qué? ¿Para qué? Y por allá se va y le coge el aguacero. Chuta de gana, no hice caso. Es lo que me pasó a mí ayer, ¿no? Yo ya veo ya que comienza a llover y digo, y llamo a pedir autorización para ir en un auto de la empresa. Y cuando yo paso el túnel, digo, de gana, pedí porque acá ha estado haciendo sol. Y comencé como a renegar, me digo, no, para más rápido me iba en la moto. Y de regreso, tremendo aguacero que me cogió en la ruta viva. Y en mi mente decía, a ver, Pato, a ver, no, tranquilízate, Dios sabe por qué, pero, o sea, había un subconsciente en la carne de uno que a veces, no, es que para qué. A ver, por algo el Señor hizo que venga. De regreso, hermanos, qué aguacero que caía. Qué aguacero. Después dije, Señor, tenía toda la razón. Porque a veces nosotros no queremos hacer caso a lo que Dios dice. Y después sufrimos las consecuencias, ¿no? Pero mire, entonces el apóstol Pablo nos habla literalmente en estas representaciones cómo nos muestra ese ejemplo del Antiguo Testamento, del libro de Éxodo, tremendo, ¿no? Porque aquí comenzamos con la redención. Mire, el libro, me van diciendo la hora, por favor, porque yo me paso. Y nos quedamos aquí en vigilia. 7:30, todavía tenemos 20 minutitos. El libro de Éxodo empieza, mire, el libro de Éxodo, anote cómo empieza el libro de Éxodo, con el nacimiento de un bebé, con el nacimiento de un niño. Queda claro, dice, con el nacimiento de un bebé o de un niño. Queda claro el dedo de Dios desde el principio mismo del libro. Por esta es la historia de un bebé que nació bajo sentencia de muerte. Mire, nació bajo sentencia de muerte. Y por eso cuando Faraón le dice, los judíos, el pueblo de Israel, el pueblo judío empezaba a aumentarse, ¿no? Y dice, vienen, dice, mira, que ellos están aumentando. Están siendo más numerosos que nosotros los egipcios. Y después nos van a dominar a nosotros y nosotros seremos esclavos de ellos. Y viene la amenaza de muerte para todos los niños. Perdón que me da gozo a mí acordarme de esto aparte. ¿Y cuál era también la amenaza de muerte que sucedió en el Nuevo Testamento? Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Qué tremendo, hermanos. Miren. ¿Cómo se va el eslabón de la cadena, no? El eslabón o el hilo, digámoslo así. Me encantaba verle esta semana y a la hermana que ponía unas lanas en su máquina, ¿no? Y seguía el eslabón, seguía. Paraba, acomodaba, seguía, pero si se cortaba, se perdía
la esencia de lo que estaba haciendo, ¿no? Pero iba despacio, despacio. Entonces, lo mismo es en la palabra. No se pierde. Empezó con la amenaza, miren. Les voy a leer. El libro de Éxodo empieza con el nacimiento de un bebé. Queda claro el dedo de Dios desde el principio mismo del libro, porque esta es la historia de un bebé que nació bajo sentencia de muerte, pero cuya vida fue conservada de una manera maravillosa gracias a la intervención de la mano de Dios. Miren, cómo perseveró la vida de este niño Dios en el Antiguo Testamento. Y cómo perseveró, mire, aquí vamos dando este ejemplo, la vida de su Hijo, el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Cada vez le hablaba a José, levántate porque vienen en busca del niño, anda para acá o anda para allá. Tremendo, ¿no? Tremendo. Mire, resulta delicadamente irónico, cosa que vale la pena observar, y espero que ninguno de ustedes se lo pierda, que Dios en la persona del Espíritu Santo se mueve de tal manera que a pesar de la ley del faraón, mire, que a pesar de la ley del faraón, según la cual había que matar a todos los bebés varones hebreos en Egipto, no solo se salva Moisés, sino que el faraón contrata a la propia madre de Moisés para que cuide al bebé. Sí se han leído esa historia, ¿verdad? Se han visto hasta en película, ¿no es cierto? Mire, cómo el Dios hace que la misma madre le sustente a su hijo. ¿Cómo hace Dios con nosotros? Y perdón que tenga este gozo, pero me encanta esta parte. A mí, hermanos, y de verdad que a mí me encanta y me fascina el Antiguo Testamento. Me encanta ver cómo Dios hacía, cómo Dios obraba. Me encanta el Antiguo Testamento porque en el Nuevo Testamento se va cumpliendo. Cuando usted lee, wow, y me entiende el Antiguo Testamento, es tremendo, hermanos. Es tremendo. Mire, dice, fue conservada de manera maravillosa gracias a la intervención de la mano de Dios. Resulta, esta parte de la ya le leímos, ¿no es cierto? Pero volvamos a leer. Resulta delicadamente irónico, cosas que vale la pena observar, y espero que ninguno de ustedes se pierda, que Dios en la persona del Espíritu Santo se mueve de tal manera que a pesar que la ley del faraón, según la cual había de matar a todos los bebés varones hebreos en Egipto, no solo se salva a Moisés, sino que el faraón contrata a la propia madre de Moisés para que cuide del bebé. No cabe duda de que este propósito es una de esas deliciosas experiencias del amor o del humor, digamos, del amor de Dios. Si usted alguno no ha descubierto que Dios tiene un sentido o este precioso don que se llama amor, mis queridos hermanos, le espera un gran descubrimiento en el libro de Éxodo. A lo largo del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se encontrará usted con algunas de estas visiones fugaces, mis queridos hermanos, que encontramos ocasionalmente en la palabra del Señor. Y de hecho, cuando usted encuentra en su Biblia, no tengo en esta, ¿tienes tu Biblia allá? Bueno, a los pies de la lectura de la Biblia, ¿no? A los pies de la lectura de la Biblia, usted va a encontrar números pequeñitos o letras pequeñas que le van a conducir al Antiguo Testamento, para que vean la referencia. Le van a conducir al Antiguo Testamento. Miren mis queridos hermanos, nosotros podemos ver el caso de Moisés, cómo Dios lo levantó. Dios escuchó la oración de su pueblo. Lo interesante es que plenamente es que cuando Dios quiere hacer algo, casi siempre empieza con un bebé. ¿Y quién era José? Era un niño. Tremendo, ¿no? ¿Quién era David? Era un joven, todavía un niño de 17 años. Amén. Pero no se vaya a dormir, hermanos. No se vayan a dormir.
cuando usted empiece en esta preciosa tarea. Quiero leerles esto, mis queridos hermanos, este comentario. Creemos que los bebés son muy importantes. Allá por el año 1809, el mundo entero estaba ocasionalmente esperando noticias de las batallas de Napoleón, que empezaron a convertirse en un dictador mundial, siendo él el Hitler de esa época. Napoleón hizo temblar al mundo entero con sus tiránicos deseos y sus impulsos egomaniáticos, pero ese mundo entero con sus tiranos egoístas. Es de ese mismo año que estaban naciendo bebés en los hogares de las familias de todo el mundo, y que bebés en Inglaterra vinieron al mundo. Tennyson, Charles Darwin, Gladstone, que llegarían a convertirse en primer ministro de la Gran Bretaña. Aquí, en este país, es decir, en Estados Unidos, en una cabaña de troncos de Kentucky, nació Abraham Lincoln, además de Wendell Holmes y hombres que al hacer hombres se convirtieron en gigantes que convinieron y cambiaron el mundo. Todo ello quiere decir que cuando Dios quiere cambiar la historia, no comienza con una batalla, sino con un bebé. Imagínense, sus generaciones pueden ser los próximos gobernantes de su nación. Amén, hermanos. Yo tengo una nueva generación. Muy pronto tendré una nueva generación. De hecho, yo tengo una, pero vendrá una nueva generación. Mis queridos hermanos. De manera que Dios empezó con este bebé llamado Moisés. Creció y fue criado en la corte del faraón, teniendo acceso a todo el conocimiento de los egipcios y siendo educado en la mejor universidad del más grande imperio de aquella época. Fue el hijo adoptivo del rey mismo y disfrutó de todos sus privilegios, teniendo todas las ventajas posibles. Pero cuando llegó a la mayoría de edad, Dios le habló y le dio cuenta de que habría de convertirse en el libertador de Israel. ¿Cómo nació nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde se preparó? ¿Quién lo bautizó? ¿Cuál fue la escuela de él? Y se convirtió en nuestro libertador, nuestro Salvador. Qué tremendo cómo empieza Dios, ¿no? Vaya bien. Oiga, y esto está interesante para hacer una vigilia toda la noche acá. No. Pero las hermanitas han de querer merendar. No. Perdón, hermanos, para que no se duerma. Amén. Fue el hijo adoptivo del mismo rey y disfrutó de todos los privilegios, teniendo las ventajas posibles. Pero cuando llegó a la mayoría de edad, Dios le habló. Le dio cuenta de lo que tenía que convertirse en el libertador de Israel, de modo que se marchó intentando llevar a cabo su labor. Al menos eso creyó, ¿no? Dijo, voy a intentar libertad. ¿Perdón? 5. Amén. Y eso pensó él, comenzar la libertad. Recuerde que, ¿qué sucedió con Moisés estando en Egipto todavía? Miró que por ahí un egipcio maltrataba a un hebreo. ¿Y qué hizo él? Fue y les defendió pensando que iba a hacer algo bueno. Mató al egipcio, le enterró. Después por ahí otro le dijo, tú me vas a matar así como mataste al egipcio. Tuvo miedo y huyó. Él pensó que de ahí ya comenzaba, él iba con su fuerza, con lo que su sabiduría iba a libertar al pueblo de Israel. Eso pensó él, ¿no? Mira lo que dice aquí. En su historia nos encontramos que Moisés se tuvo que marchar de la tierra de Egipto y pastorear las ovejas durante 40 años en el desierto. ¿Cuál fue la escuela de Moisés? Pastorear las ovejas en el desierto. ¿Cómo Dios le enseñó a pastorear? Fue por Débora, le enseñó. Pero cómo Dios le preparó a Moisés para que él vaya después. Mire cuántos años. Cualquiera ha dicho, no, Dios, ya para que ir a Egipto me van a matar. ¿Para qué regresar allá? ¿Verdad?
Pero cómo Dios le preparó, hermanos, en el desierto, pastoreando durante 40 años. Fue precisamente allí donde Dios le habló y tuvo el extraordinario encuentro con él en la zarza ardiente. Dios lo volvió a llamar. Dios lo volvió a llamar para que cumpliese la misión que se le había encomendado originalmente, para que no estaba ni mucho menos preparado hasta que se enteró de que Dios mismo era todo cuanto precisaba para hacer cualquier cosa en su nombre. Tremendo. ¿Qué le dijo Dios? Anda y saca a mi pueblo. Pero Señor, ahí viene lo que dice, es que soy falto de habla. Soy falto de habla. Bueno, volviendo a la estructura de Éxodo, mis queridos hermanos, podrán ustedes entender la historia del libro si recuerdan 4 cosas. Todo el libro gira alrededor de 4 acontecimientos de gran importancia. Cuando ya el pueblo, y esto es muy importante que usted pueda entender, mis queridos hermanos, lo que le habíamos dicho al principio, ¿verdad? Se narra, mis queridos hermanos, el otorgamiento de la ley, la peregrinación y la tierra prometida. Pero dentro de ese contexto, mis queridos hermanos, hay algo muy importante. Los 4 eventos o 4 acontecimientos de gran importancia que usted va a encontrar en Éxodo 12 se titula, la primera de ellas es la Pascua. En los capítulos del 1 al 14 nos lleva y hallan su punto culminante de este gran acontecimiento. El segundo suceso es del pueblo cruzando el Mar Rojo. Qué tremendo, ¿no? El Mar Rojo. El Mar Rojo, mis queridos hermanos, son 2 aspectos de una misma verdad. La liberación del pueblo de Israel que se encontraba esclavo en Egipto. Una imagen de algo muy importante es la experiencia cristiana, mis queridos hermanos, lo que nos lleva a la conversión y a la regeneración. Se dice que el pueblo de Israel fue bautizado en el desierto, mis queridos hermanos, cuando cruzaron el Mar Rojo, mis queridos hermanos. Ahí fueron bautizados el pueblo de Israel, la conversión, la regeneración. Y esa es una palabra de la regeneración, del lavamiento que está escrito en el libro de Romanos. ¿Por medio de quién? De la regeneración del Señor Espíritu Santo. Amén, mis queridos hermanos. La liberación de una persona de la esclavitud del mundo. Y si quiere usted saber lo que hizo Dios al hacer usted o hacerle a usted un hijo, estudie, hermanos, en este tiempo de todo este mes vamos a ver el tiempo de la Pascua, en el momento en que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, y algo que estudiaremos en un momento más. La próxima semana continuaremos con este relato y los 2 acontecimientos que también están relacionados entre sí, como le dije, la entrega de la ley. Y hay algo muy importante, la construcción del tabernáculo. Ay, ay, ay. ¿Por qué dice habitaré en medio de mi pueblo? ¿Sabe cómo era esto? Así les voy a dar un panorama rapidito. Y nos hace falta que mi esposa, bueno, la próxima semana hará con la letra que entienda, ¿no? ¿Por qué dice cómo? Digamos que este era el tabernáculo. Un ejemplo, ¿no? Si ven ahí, sí se ve, ¿no? A ver, aquí. Este era el tabernáculo. Un ejemplo, digamos. Y las tribus se ponían alrededor del tabernáculo. Cada tribu tenía, mis queridos hermanos, un distintivo de una bandera. Cada tribu tenía, y el tabernáculo era en la mitad, y las tribus alrededor. Por eso dice, habitaré en medio de mi pueblo. Tremendo. La próxima semana veremos todas estas cosas, pero desde ya yo le pido que usted siga estudiando el libro de Éxodo. Saque, apunte, hágase el mes de su devocional. Y recuerde que el devocional es muy importante, y eso también comenzaremos con la iglesia este mes, el devocional del libro del Éxodo. Un cuadernito. ¿Cuánto vale un cuaderno, Pati? $1. $1. ¿Un esfero? 35. 35 centavos. Va a invertir
$1.35 para su crecimiento espiritual. Amén, hermanos. No les canso más. Les dejo en esta noche. No sé si tienen por ahí un esferito. Bueno, ya luego me lo dan para indicar en dónde nos quedamos. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor sin antes darnos anuncios. No sé si me pone la pista de que siempre ponemos de entrada. Los anuncios muy importantes. El día de mañana, 6:30 de la tarde, el ministerio Celebremos. Un ministerio, acá estaba, jueves 6:30, y dice: y acontecerá que en aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro y su yugo de su cerdil, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. 6:30 de la tarde, ministerio Celebremos. 7 en punto de la noche estará mi esposa el día viernes compartiendo tiempo de oración. Recuerde que los hermanos líderes o encargados de ministerio estarán, mis queridos hermanos, acá. Está hecha la invitación, y usted quiere también estar por acá, venga al concierto ¿de qué es? A ver, ¿de qué es el concierto? Pero yo quiero que lo diga bien fuerte: el concierto de oración. Oración. Amén, hermanos. 7 en punto, concierto de oración el día viernes. Amén. Sábados 1:30 estaremos con los chicos. Ya estaremos, tal vez, no se lo hago en vivo, se lo será pregrabado con los chicos, que estaremos ya en la parte de la aula que es de ellos, porque desde acá ya nos quedábamos chiquitos, entonces nos vamos para abajo. Con todos los chicos que quieren salir también al aire, estaremos transmitiendo desde la parte de abajo, ya con ellos en vivo también. Amén. Y mis queridos hermanos, el día domingo tenemos un tema muy importante. El tema de este domingo se titula de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, por favor, le esperamos el día domingo, 8:45 de la mañana. Vamos a dar unas nuevas instrucciones mediante estas nuevas cepas, se puede decir, ¿no? ¿Cómo es el nombre de este nuevo virus? Omicron, algo así, no le recuerdo muy bien, pero vamos a dar nuevas instrucciones para el ingreso al culto. Así que vénganse tempranito. Vamos a comenzar a hacer el ingreso por la parte de abajo, para que ustedes puedan pasar por la parte donde se va a lavar sus manos, a desinfectar. Después del servicio también tenemos ya las bombas para la desinfección. Después de este tiempo, todos vamos a comenzar también a seguir el protocolo que lo hemos estado siguiendo. Amén. Así que día domingo 8:45 no puede faltar. Bueno, nos despedimos en esta noche. No sé si desde ahí usted, con voz de mano y de trompeta, una oración, hermano. Amén. Una oración de poder, de liberación, ¿no? De libertad. Bueno, gracias, bendito Dios, por tu palabra, porque es real. ¿Cómo nos enseñas, bendito Padre Celestial? Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, bendito Dios, porque el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento son iguales, Señor, bendito Dios. Todo el libro de la Biblia, Señor, bendito Dios, es para redarguir, para corregir. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícenos en esta noche, Padre bendito, y que estas redes también lleguen a todo el mundo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén, mis queridos hermanos. Un abrazo. Dios me los bendiga. Damos gracias a los hermanos. Amén. Bendiciones, bendiciones.